Antes de que te sumerjas en esta historia, debo preguntarte algo para medir el ambiente. ¿Desde dónde estás presenciando este relato ahora mismo? Y, por favor, dime qué hora es en tu ciudad, ya que el tiempo es crucial en este tipo de revelaciones. No te olvides, por supuesto, de darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que necesitan saber la verdad y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras impactantes narraciones. Ahora, te pido que respires profundamente y te prepares, porque en los siguientes minutos serás testigo de cómo una niña frágil y vulnerable, una novia tan peligrosa como una araña venenosa y una limpiadora improbable, convertida en detective por necesidad, se unieron para cambiar el destino de toda la familia Montoro, el millonario y toda su fortuna. Y te aseguro que absolutamente nadie en esa mansión estaba preparado para la tormenta que se desató después de que la verdad saliera a la luz. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Desde el mismo momento en que Elena Balmón, la prometida de Arturo, pisó la entrada de la mansión Montoro, el aire se cargó de un frío palpable, un silencio antinatural que parecía escurrirse por las paredes de mármol pulido y que se infiltraba en cada uno de los interminables y oscuros pasillos, obligando a todos los empleados a caminar casi sin respirar, totalmente alertas a las extrañas y drásticas transformaciones que acompañaban la presencia de la nueva señora. Elena se paseaba por los lujosos salones con una elegancia tan calculada y rígida que parecía un maniquí viviente, ostentando una sonrisa que jamás lograba alcanzar sus fríos ojos, e inmediatamente comenzó a imponer nuevas y estrictas reglas, repartiendo miradas duras y una presencia tan cortante que parecía fragmentar el aire a su paso. A su lado, su madre, que llamaremos Inés, observaba cada detalle con una precisión casi aterradora e inquietante, evaluando los objetos, los espacios y a las personas como si fueran simples piezas de un silencioso y complicado juego de ajedrez que solo ella entendía. Mientras tanto, Julia, la limpiadora de 35 años, era testigo de todos estos movimientos de poder con la agudeza perceptiva de alguien que vive en el silencio y que puede ver lo que nadie más en la casa se atreve a siquiera mencionar. Notó puertas cerradas con una rapidez exagerada, conversaciones que se interrumpían abruptamente apenas ella se acercaba, y una disciplina tan forzada que transformaba la mansión en un organismo tenso y rígido, más parecido a una cárcel de cristal que a un hogar que estaba a punto de celebrar una unión. Al mismo tiempo, Julia no podía ignorar que detrás del rostro delicado y la sonrisa supuestamente inocente de Elena se escondía algo profundamente perturbador que simplemente no encajaba con la imagen de la novia perfecta. Un sutil, pero constante movimiento de control que crecía día tras día, volviendo el ambiente más pesado, más inquieto y más oscuro. Una sensación visceral y profunda le gritaba a Julia que la mansión estaba ocultando algo que se resistía a ser revelado, algo que respiraba de forma disimulada, bajo las apariencias pulcras y perfectas que Elena se esforzaba tanto en mantener. Clara, la hija de 6 años de Arturo, se movía por la inmensidad de la casa con pasos increíblemente ligeros y silenciosos, siempre con los hombros encogidos y la mirada fija en el suelo, como si hubiera aprendido desde su corta edad que ser vista era un peligro inminente. Su postura cambiaba de manera drástica cada vez que Elena entraba en una habitación, reculando instintivamente detrás de cortinas pesadas, escondiéndose detrás de puertas entreabiertas, huyendo de cualquier intento de conversación y, sobre todo, evitando a toda costa el contacto visual con su futura madrastra.
Esta actitud de la niña mantenía a Julia en un estado de creciente y constante inquietud, especialmente porque Arturo, el padre, estaba demasiado inmerso en sus negocios y cegado por el amor, y creía ciegamente que su prometida era la madre perfecta y amorosa que su hija necesitaba. El millonario se repetía esto a sí mismo constantemente, como si estuviera tratando de convencer a su propia conciencia de una mentira que se desmoronaba por sí misma. Sin embargo, Julia, desde su puesto invisible, era testigo de la realidad detrás de las escenas. Las miradas heladas de Elena, sus gestos impacientes y las palabras duras que se decían fuera del alcance auditivo de Arturo. Con cada día que pasaba, Clara parecía más apagada, más frágil y más fuera de lugar. Una niña que vagaba por los rincones de la mansión como un pequeño fantasma. Julia notaba que Clara cargaba un miedo que no sabía cómo expresar, un terror silencioso que comenzaba a resquebrajar la superficie impoluta de esa casa perfecta. Y lo más aterrador era que nadie, aparte de Julia, parecía darse cuenta de la gravedad de esa transformación lenta pero inminente. La situación empeoró de manera significativa cuando Elena presentó, con un discurso tan ensayado que sonaba artificial, la idea de internar a Clara en un internado, alegando que sería la mejor opción para el desarrollo social de la niña. Arturo, agotado por su trabajo y confiando plenamente en la palabra de su prometida, aceptó sin hacer ninguna pregunta, mientras Julia observaba con detenimiento el rostro de Elena al hablar. No había en sus ojos ni rastro de amor o afecto, solo una ansiedad mal disimulada que temblaba detrás de su dulce fachada. E Inés, la madre, sonreía a su lado con una expresión tan helada y satisfecha que hacía que Julia sintiera escalofríos recorriéndole la columna vertebral. Pocos días después de la infame conversación, la niña fue enviada a ese supuesto internado con una rapidez aterradora, sin despedidas emotivas, sin lágrimas, y ni siquiera se tomó una sola fotografía para el recuerdo. A partir de ese momento, nada en la casa volvió a tener sentido. Elena insistía en que Clara estaba contenta, que llamaba todos los días, que se había adaptado maravillosamente y que no quería regresar a casa. No obstante, nadie veía ni escuchaba a la niña. No había fotos de la escuela, no se mencionaba el nombre del internado y no existía una sola prueba concreta de que la pequeña estuviera siendo cuidada adecuadamente. Cuanto más intentaba Julia obtener información con preguntas sutiles, más hábilmente Elena eludía el tema con una habilidad casi teatral, creando un silencio pesado en la casa, como si todos estuvieran inmersos en una mentira perfectamente ensayada que nadie se atrevía a cuestionar por miedo a las consecuencias. Con el paso de las semanas, Julia comenzó a notar que también los otros empleados de la mansión estaban visiblemente inquietos, cada uno guardando en silencio pequeños fragmentos de extrañeza que, al unirlos en la mente de Julia, conformaban una imagen sumamente perturbadora. La cocinera juraba haber escuchado a Elena gritando desaforadamente por teléfono. El jardinero afirmaba haber visto a Inés, la madre de la novia, rondando la casa a altas horas de la noche, cargando papeles y cajas sin ninguna explicación lógica. Y el guardia de seguridad había recibido órdenes directas de Elena de prohibir la entrada a ciertas áreas de la mansión, como si estuviera escondiendo algo crucial. Todo esto generaba un clima de opresión que no hacía más que aumentar, como si la Mansión Montoro estuviera siendo completamente reorganizada desde sus cimientos, moldeada a la fuerza según un plan oscuro que nadie en la casa lograba comprender. Y aunque Julia todavía no tenía pruebas irrefutables, sentía en el alma que la pequeña Clara estaba siendo borrada de la rutina de la casa con una naturalidad que era demasiado forzada, como si a todos les resultara conveniente que nadie preguntara por ella. Aunque no podía señalar exactamente dónde estaba el error,
Cada pequeño detalle, cada movimiento, cada gesto de la prometida de Arturo hacía que la sensación de peligro creciera en su interior, como el hilo de una inminente tormenta a punto de desatarse sobre todos. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Julia se encontró a Inés, la madre de Elena, manipulando archivos antiguos de la familia Montoro en una oficina. Eran documentos que nunca debieron haber sido tocados por manos ajenas, guardados bajo llave en un escritorio cuya única llave siempre la llevaba Arturo. Al ser sorprendida por Julia, Inés cerró la carpeta con una rapidez sospechosa, ofreciendo una sonrisa que era demasiado forzada para ser cortés, un gesto que denunciaba a la vez culpa, recelo y tal vez hasta un miedo profundo a ser descubierta. Inventó una excusa vaga, alegando que estaba buscando información útil para la boda, pero el temblor casi imperceptible en sus dedos y su mirada huidiza contaban una historia completamente diferente, algo mucho más peligroso y siniestro. Cuando Julia se retiró de la oficina, sintió que había presenciado algo que no debía haber visto. Un fragmento de una red de mentiras mucho más grande de lo que podía haber imaginado. A partir de ese día, la atención de Julia se redobló, porque notó que Elena estaba mucho más nerviosa, más rígida e impaciente que de costumbre, como alguien que teme que un secreto se le escape de las manos en cualquier momento. Y su madre, Inés, circulaba por la mansión con la vigilancia silenciosa de una centinela, intentando mantener cada pieza de su oscuro plan bajo control absoluto. A medida que la fecha del matrimonio se acercaba inexorablemente, la mansión parecía vibrar con una tensión invisible, como si las paredes de mármol estuvieran esperando un evento catastrófico. Julia observó que los preparativos se llevaban a cabo con una obsesión enfermiza. Las flores eran revisadas hasta 10 veces. Las sillas estaban alineadas de forma milimétrica y los horarios eran calculados con una rigidez militar. Elena caminaba de un lado a otro con pasos rápidos y nerviosos, como si cada pequeño detalle fuera crucial para evitar una tragedia que solo ella conocía. Mientras tanto, Inés monitoreaba a los invitados, las listas, a los empleados e incluso el flujo de entrada y salida de vehículos con una intensidad inusual, como si esperara que alguien apareciera de forma inesperada para arruinarlo todo. Arturo, el millonario, fatigado y emocionalmente distante por el estrés de su trabajo y el vacío que sentía, parecía cada vez más inquieto, como si una parte de su interior le estuviera pidiendo a gritos que prestara atención. Pero él se esforzaba por ignorar esa sensación, ahogado en sus compromisos y en la confianza ciega que había depositado en su prometida. Julia, atando cada fragmento de extrañeza que había recolectado durante las últimas semanas, sentía que la fecha de la boda no era simplemente una celebración. Era un plazo fatal, un límite que Elena necesitaba alcanzar antes de que un secreto terrible fuera revelado, un secreto que se escondía en las sombras de la casa y que respiraba cada vez con más fuerza. Julia comenzó a darse cuenta de que más allá de los cambios superficiales y obvios, existía un patrón inquietante en la forma en que Elena e Inés controlaban absolutamente cada aspecto de la mansión, como si la casa se hubiera convertido en un tablero de juego donde cada empleado era vigilado, reubicado y utilizado únicamente mientras sirviera a sus oscuros propósitos. Diariamente, Julia notaba conversaciones que se interrumpían abruptamente en cuanto ella se acercaba, notas rasgadas encontradas en la basura, llamadas telefónicas susurradas detrás de puertas cerradas y una preocupación exagerada por la entrada principal de la mansión, como si Elena estuviera esperando la llegada de alguien que no deseaba ver bajo ninguna circunstancia. Lo que hacía que todo fuera aún más perturbador
era el comportamiento de los invitados cercanos que visitaban la casa en esos días. Todos comentaban que Clara estaba radiante en el internado, a pesar de que ninguno de ellos había hablado ni visto a la niña. Esto indicaba claramente que Elena repetía el mismo discurso para todos, una narrativa perfectamente ensayada y hueca. Cuanto más observaba Julia estos pequeños detalles, más se daba cuenta de que la mansión no estaba siendo preparada para una simple boda, sino para ocultar algo tan grande y peligroso que podría destruirlo todo. Algo que latía en la sombra de cada mirada tensa, de cada orden áspera, de cada actitud calculada de la novia y su madre, quienes parecían actuar como un dúo, acostumbrado a manipular destinos enteros sin dejar rastro de sus acciones. Arturo, a pesar de su constante cansancio y de estar emocionalmente abrumado, comenzó a mostrar señales de una profunda inquietud, especialmente por las noches, cuando se dirigía al cuarto vacío de su hija y se sentaba al borde de la pequeña cama, sosteniendo el osito de peluche color miel que siempre había sido el favorito de Clara. El peluche aún conservaba el suave aroma a lavanda que a la niña tanto le gustaba. En esos momentos, Arturo permanecía inmóvil durante largos y dolorosos minutos, mirando fijamente por la ventana, como si esperara que Clara irrumpiera corriendo en la habitación, gritando «¡Papá!». Pero esa esperanza era constantemente aplastada por dudas que él se esforzaba por enterrar en el más absoluto silencio. Elena siempre lo encontraba en ese lugar, y con una voz demasiado dulce para ser sincera, le decía que necesitaba relajarse, que debía confiar plenamente en ella y aceptar que Clara era feliz en el internado. Sin embargo, había algo en su voz, una prisa palpable, una sutil molestia y una dureza oculta que hacía que Arturo frunciera el ceño por unos segundos antes de resignarse y dar por terminada la discusión. Julia, observando toda la escena desde la distancia, se daba cuenta de que el padre estaba siendo manipulado emocionalmente sin siquiera percibirlo. La ausencia de su hija había sido convertida en una rutina aceptable por la novia, quien nunca mostró un ápice de verdadera añoranza, nunca preguntó por el osito de peluche y jamás habló de Clara con un brillo genuino en los ojos. La situación se volvió aún más extraña cuando el chofer jubilado de la familia se acercó a Julia de manera discreta, pidiéndole que encontraran un lugar seguro para conversar, lejos de las cámaras de seguridad que Elena había instalado recientemente en la mansión, un hecho que ya era perturbador por sí mismo, ya que nadie entendía por qué la vigilancia había aumentado tanto. Sentados en la parte trasera del jardín, el chofer le confió a Julia que había visto a Elena y a Inés entrando en un edificio abandonado 2 semanas antes de que Clara fuera supuestamente enviada al internado. Era un lugar tristemente conocido por antiguas denuncias y por haber sido utilizado en el pasado para actividades clandestinas y oscuras. Ambas mujeres estaban visiblemente nerviosas, hablaban en voz baja y miraban a su alrededor constantemente como si temieran ser descubiertas. El chofer confesó que en ese momento pensó que se trataba de algún negocio turbio de la familia de la novia, pero todo comenzó a encajar después de escuchar a Julia cuestionar la completa desaparición de Clara. Esta revelación encendió una chispa de convicción peligrosa dentro de Julia, porque por primera vez sintió que tenía en sus manos el fragmento que podía conectar todos los puntos dispersos. Algo que demostraba que la desaparición de la niña no era un simple descuido, sino que había sido orquestada, planeada y ocultada con tanto cuidado que parecía la obra de alguien acostumbrado a manipular, engañar y dominar la narrativa para asegurar su propia supervivencia. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El caos interno de Julia se incrementó
cuando durante una limpieza nocturna encontró un recibo arrugado en el fondo de la lavandería. El papel era amarillento y olía a humedad, y contenía información sobre una institución sin nombre oficial, sin logotipo ni ninguna identificación clara, solo la palabra internado y una dirección parcialmente borrada. La dirección, por lo que podía leer, ubicaba el lugar en una zona extremadamente peligrosa y demasiado alejada de la lujosa realidad de los Montoro. Al intentar preguntar sobre el documento al día siguiente, Elena reaccionó con una irritación tan dura y violenta que hizo que los demás empleados bajaran la mirada instintivamente, como si hubieran presenciado algo prohibido. Afirmó que era basura vieja e insignificante. Arrebató el papel de la mano de Julia con violencia, lo arrugó de nuevo y lo tiró con una furia que no se correspondía con alguien que supuestamente había matriculado a una niña en un internado respetable. La forma en que evitó mirar a Julia a los ojos, sumada al temblor casi imperceptible en sus dedos, hizo que Julia entendiera que ese documento jamás debió haber sido encontrado y que comprometía por completo la fachada de perfección que Elena se esforzaba por mantener a toda costa. La inminente llegada de la boda solo intensificó el comportamiento controlador de Elena e Inés. Ahora no solo monitoreaban los preparativos, sino también a cada empleado, cada entrega y cada automóvil que pasaba por la calle, como si estuvieran esperando que una amenaza surgiera en cualquier momento. Elena comenzó a verificar personalmente el interfono, a pedir informes sobre quién llamaba, a exigir que el portón permaneciera cerrado con llave todo el tiempo y a caminar de un lado a otro con un nerviosismo creciente que contrastaba de manera dramática con la imagen de novia feliz que mostraba en sus redes sociales. Mientras tanto, su madre realizaba misteriosas llamadas telefónicas en el despacho, susurrando nombres que Julia nunca había escuchado, y miraba por la ventana repetidas veces, como alguien que teme ser descubierto en un acto ilícito. Los empleados se miraban entre sí, sintiendo que algo terrible estaba a punto de estallar, como si la mansión se hubiera convertido en una olla a presión que Elena intentaba desesperadamente mantener cerrada antes del gran día. Y Julia, con el corazón oprimido por la verdad que presentía, se dio cuenta de que la boda estaba funcionando como un límite, una barrera final que ellas necesitaban cruzar antes de que su oscuro secreto fuera revelado y arruinara todo por completo. La víspera de la boda, mientras la mansión resplandecía decorada como un escenario de cuento de hadas, Arturo regresó al cuarto vacío de su hija. Sostuvo la pequeña almohada con el dibujo de estrellas que la madre de Clara había bordado y dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía que su pecho estaba a punto de colapsar en silencio. Era incapaz de entender por qué la ausencia de su hija le dolía más esa noche que en todas las anteriores. Cuando Elena entró en el impecable dormitorio y lo encontró sumido en sus pensamientos, usó su voz suave y manipuladora para minimizar su dolor, asegurando que Clara estaba feliz, adaptada y haciendo amistades. Pero sus ojos, endurecidos detrás de la máscara de dulzura, mostraban una clara impaciencia, miedo y sobre todo prisa, como si ese momento de fragilidad de Arturo fuera un obstáculo que ella necesitaba eliminar rápidamente para seguir con su plan. Arturo intentó sonreír, pero su expresión era la de alguien que intenta creer en lo imposible, un gesto vacío. Y Julia, presenciando la escena desde la distancia, se percató de que la conciencia de Arturo estaba comenzando a despertar, un proceso lento pero imparable. Algo en su interior clamaba por la verdad, una verdad que aún estaba oculta, sofocada por las mentiras hábilmente construidas por Elena, pero que estaba a punto de emerger cuando nadie pudiera contenerla más. Julia despertó el día de la boda con la certeza de que algo monumental e ineludible
Estaba a punto de suceder. Sentía el aire más pesado de lo normal y cada sonido de la casa resonaba de manera diferente, arrastrado, tenso, casi como una advertencia silenciosa que la obligaba a caminar por los pasillos con el corazón acelerado. Observaba cada detalle con la urgencia de quien sabe que está caminando sobre un terreno inestable y lleno de secretos a punto de explotar. Julia notó que Elena estaba inquieta de una manera casi animalística, mirando el portón constantemente, revisando mensajes, apretando su teléfono celular, como si esperara una noticia catastrófica. Su madre, Inés, no se separaba de ella, repitiendo instrucciones secas a los empleados y observando todo con los ojos entrecerrados y una tensión casi agresiva, como si estuviera en guerra con una amenaza invisible que se acercaba. Mientras caminaba por el jardín que había sido transformado para la ceremonia, Julia tuvo la clara impresión de que Elena no temía algo que viniera de afuera, sino algo que ya estaba dentro de la mansión, respirando entre ellos, a punto de ser expuesto sin previo aviso. Era una verdad que la novia luchaba desesperadamente por enterrar bajo un montón de flores blancas. Esta percepción, repentina y punzante, hizo que Julia sintiera que su papel en esa historia iba mucho más allá del de una simple empleada, porque la niña desaparecida todavía susurraba silenciosamente por cada rincón de la casa. Arturo despertó con un terrible dolor de cabeza, el estómago revuelto y una pesada sensación de vacío, como si hubiera soñado con Clara durante toda la noche, escuchando su voz suave llamándolo. Se despertó sudando frío y confundido, tratando de convencerse de que era solo añoranza acumulada, cuando en realidad era su propia conciencia intentando romper el velo de negación que Elena había impuesto en su vida. Mientras intentaba ajustarse la corbata, notó que sus manos temblaban ligeramente. Se miró al espejo, buscando una razón para esa profunda incomodidad, pero todo lo que vio fue un hombre cansado, con ojeras marcadas, intentando vivir un momento que debería ser de felicidad, pero que se sentía cada vez más asfixiante y falso. Elena irrumpió en el dormitorio, impecable y radiante, pero con un brillo extraño en los ojos, una mezcla de miedo e irritación. Le dijo que todo estaba listo y que él debía mantener la compostura para recibir a los invitados. Arturo notó que su voz estaba más aguda de lo habitual, una señal de su nerviosismo. Intentó preguntar por Clara, una vez más, sintiendo una opresión en el pecho al pronunciar el nombre de su hija, pero Elena simplemente lo ignoró. Desvió la mirada y cambió de tema rápidamente, como si cualquier mención a la niña representara una amenaza directa a la boda que tanto se esforzó en orquestar. Esta actitud de Elena reavivó una pequeña llama de duda en Arturo, algo que finalmente comenzaba a romper la muralla emocional que él había construido para evitar ver la verdad a toda costa. Mientras tanto, los invitados de la alta sociedad comenzaron a llegar en vehículos lujosos, llenando la entrada de la mansión con flashes de cámaras, perfumes caros y comentarios entusiastas sobre lo que ya se anunciaba como la boda del año. Estaban completamente ajenos a la tensión que vibraba en el aire como un cable eléctrico a punto de estallar. Julia observaba cada rostro, cada sonrisa, cada saludo calculado, tratando de discernir quién estaba allí por amor y quién por puro interés. En el fondo, ella sabía que esa boda era una pieza estratégica de las Valmont, mucho más que una simple celebración romántica. Elena saludaba a los invitados con una amabilidad exagerada, pero sus ojos escudriñaban el jardín de manera frenética,
como si temiera la aparición inesperada de alguien que pudiera destruir el teatro cuidadosamente montado. Su madre, Inés, sostenía una copa con demasiada firmeza y observaba todo con la postura rígida de un general en guerra, murmurando instrucciones a los guardias de seguridad. Les pedía que revisaran el portón nuevamente y repetía con una insistencia aterradora que hoy no puede haber ningún error. Esa frase, que Julia alcanzó a escuchar desde lejos, le heló la sangre en las venas. Mientras arreglaba discretamente los últimos detalles de la mesa de postres, la limpiadora vio algo que la obligó a contener la respiración. Elena e Inés discutían a lo lejos, con gestos bruscos y expresiones de profunda tensión, como si algo se les estuviera escapando de su férreo control. Mucho antes de la hora programada para la ceremonia oficial, los músicos tomaban sus posiciones en el jardín, adornado con flores blancas y delicadas velas. Pero Julia se dio cuenta de que incluso ellos comenzaron a intercambiar miradas de inquietud cuando Elena pasaba por detrás del escenario, ordenando reorganizar todo por 10ª vez, cambiando posiciones, alterando ángulos y reubicando arreglos que ya estaban perfectos. Esto demostraba una ansiedad tan visceral que nadie podía ignorarla. La madre de Elena caminaba rápidamente entre las filas de sillas, susurrando órdenes a todo el mundo. Pedía que revisaran las cámaras de seguridad, que cerraran las ventanas del salón principal y que verificaran la puerta lateral de la mansión. Esto hizo que Julia se percatara de que no era la boda lo que intentaban proteger, sino que su objetivo principal era evitar que algo o alguien escapara de su control absoluto. Mientras el sol de la tarde iluminaba el jardín con una luz casi dorada, Julia sintió cómo su corazón se aceleraba con fuerza, porque todo parecía moverse a gran velocidad hacia un punto de quiebre, como si el universo mismo estuviera a punto de revelar algo que nadie tendría la valentía de decir en voz alta. Fue entonces, en medio de su nerviosismo, que se dio cuenta de un detalle crucial. Una de las puertas laterales de la mansión, aquella que permanecía siempre cerrada bajo llave, estaba inexplicablemente abierta por primera vez en semanas. Era como si alguien hubiera salido o estuviera a punto de entrar por allí sin ser visto por los invitados. Este pequeño, pero al mismo tiempo inmenso, detalle hizo que Julia sintiera que ese día no terminaría con aplausos y celebración, sino con gritos y un escándalo de proporciones épicas. Arturo finalmente salió de su habitación para recibir a los padrinos y testigos, pero su expresión era distante y perdida en sus pensamientos, como si algo invisible lo estuviera tirando fuera de esa escena que, por protocolo, debía ser alegre. Julia lo vio detenerse en el pasillo, observando la puerta del cuarto de Clara durante largos segundos, con una mirada tan rota y vulnerable que parecía cargar el peso de años de culpa reprimida en silencio. Arturo tocó la perilla de la puerta con la punta de los dedos, respiró hondo, como si estuviera a punto de abrirla y enfrentar la verdad que se escondía en la ausencia de su hija, pero Elena lo llamó desde lo alto de la escalera. Interrumpió ese momento de fragilidad emocional y lo arrastró de vuelta a su forzado papel de novio perfecto. Cuando él descendió las escaleras, Julia se dio cuenta de que Arturo estaba librando una batalla interna contra una verdad que intentaba emerger con fuerza. No obstante, Elena, con su presencia dominante y su manipulación emocional, lograba silenciarlo una y otra vez, aprovechándose de su agotamiento. Mientras caminaba hacia el altar instalado en el jardín, Arturo no sonrió ni saludó a nadie con verdadero entusiasmo. Parecía un extraño en su propia vida, como si estuviera siguiendo un guión que alguien más había escrito para él sin pedirle permiso. Fue en ese instante de profunda desconexión de Arturo que Julia se hizo una solemne promesa.
no permitiría bajo ninguna circunstancia que ese matrimonio se llevara a cabo mientras la inexplicable desaparición de la niña siguiera siendo un misterio. El silencio de Clara resonaba con tanta fuerza dentro de ella que le parecía escuchar un grito de auxilio a través de las paredes de la casa. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Cuando la ceremonia dio inicio de manera oficial, la música suave llenó el jardín, creando una falsa atmósfera de tranquilidad y paz. Sin embargo, detrás de cada nota se escondía una tensión palpable que los invitados no lograban identificar, pero sentían, como si el aire estuviera demasiado denso, como si algo estuviera a punto de invadir esa escena de amor fabricado y destruir su perfección. Elena caminaba lentamente por el pasillo, luciendo radiante en su vestido de novia blanco, pero Julia notó que cada uno de sus pasos era más rápido de lo normal, como si temiera ser interrumpida. Parecía querer llegar al "sí, acepto", antes de que el mundo se derrumbara sobre su cabeza. Y cuando la novia se acercó al altar, Julia vio a Inés, la madre, posicionarse de forma estratégica junto a la puerta lateral, la que estaba abierta. Miraba fijamente hacia el oscuro pasillo detrás de la mansión, con una expresión de puro terror apenas disimulado. Era la mirada de alguien que sabe que una sombra del pasado está a punto de cruzar el jardín en cualquier momento, lista para la confrontación. Arturo intentó sonreír a los invitados, pero sus ojos estaban vidriosos y húmedos, y su respiración se entrecortaba. Sus manos temblaban sin control, como si un instinto más profundo estuviera intentando advertirle que ese matrimonio era el peor error que jamás cometería. Y entonces, en el momento exacto en que el celebrante abrió el libro para comenzar con los votos matrimoniales, Julia escuchó un ruido seco que provenía de la puerta lateral. Fue un crujido, un chirrido, una clara advertencia que hizo que todo su cuerpo se congelara en el acto, porque en el fondo de su alma ella sabía con certeza que lo que sea que estuviera escondido estaba a punto de aparecer para arruinar la farsa. El sonido proveniente de la puerta hizo que todo el jardín se estremeciera. Un crujido tan seco y tan fuera de lugar en la elegante atmósfera de la boda que incluso los invitados más distraídos levantaron la mirada. Fue como si la música se hubiera detenido por un segundo, permitiendo que la verdad, por fin, comenzara a filtrarse por los bordes de la ceremonia. Elena se paralizó por un instante, pero rápidamente intentó disimular, apretando el bouquet con tanta fuerza que sus uñas casi perforaron las delicadas flores. Y su madre, Inés, avanzó 2 pasos al frente, adoptando una posición protectora, como si quisiera bloquear la vista de cualquier cosa que pudiera surgir de esa dirección. Julia, por su parte, sintió un retorcijón en el estómago, porque algo dentro de ella le decía que ese sonido no era una simple casualidad, era el comienzo del colapso, la primera señal de que el secreto tan celosamente guardado finalmente había encontrado una fisura por donde escapar y exponerse. Los músicos se miraron confusos entre ellos, e incluso Arturo, que hasta ese momento parecía inmerso en su propio torbellino emocional y culpa, giró el rostro hacia la dirección de la puerta. Tenía una expresión de profunda perturbación, como si un instinto paternal primario estuviera gritándole que necesitaba mirar, que necesitaba ver y que tenía que entender lo que estaba sucediendo. Mientras el celebrante intentaba recuperar el control de la tensa situación, pidiendo a todos que se calmaran y volvieran a sus asientos, Julia dio un paso hacia atrás. Tenía la creciente sensación de que ya no estaba simplemente presenciando una boda, sino que estaba siendo testigo del momento exacto en que una gigantesca farsa comenzaba a derrumbarse frente a los ojos de todos los presentes. La puerta lateral se abrió en un arco lento y casi doloroso,
como si la madera estuviera luchando contra la inminente revelación que había guardado en su silencio durante tanto tiempo. Y cuando el pasillo oscuro comenzó a iluminarse con la suave luz dorada del jardín, un silencio absoluto se apoderó de la ceremonia, tan profundo y denso que ni siquiera el viento se atrevió a moverse. Elena se llevó la mano a la boca, completamente pálida y desencajada, e Inés, su madre, soltó un susurro tan bajo que solo Julia pudo escucharlo. «No puede ser ahora. No». Esas palabras, más que cualquier confesión, cargaban un peso de culpa insoportable. Arturo inclinó su cuerpo hacia adelante con el corazón latiéndole furiosamente en el cuello, porque algo que emanaba de esa oscuridad parecía llamarlo por su nombre, despertando en él un instinto tan primitivo y paternal que sintió que sus piernas le fallaban. Julia apretó sus manos con fuerza, porque la pequeña silueta que comenzaba a formarse en el pasillo tenía una familiaridad que le cortó la respiración. Era una figura ligera, frágil, y se movía con una lentitud inusual, como alguien que había estado privada de la luz del sol y de la libertad durante mucho, mucho tiempo. Y cuando la niña dio su primer paso hacia la claridad del jardín, sin mostrar aún su rostro, con la cabeza gacha, todo el jardín entró en un estado de shock colectivo, como si la realidad se hubiera partido en dos ante los ojos de los invitados. Inés, la madre de Elena, intentó correr desesperadamente hacia la puerta, pero sus zapatos de diseñador tropezaron con la elegante alfombra y cayó de rodillas. Su rostro se transformó en un retrato de puro terror, pero no por miedo a la niña que se acercaba, sino por el pánico a lo que esa aparición significaba para el futuro y el destino de ellas dos. Elena, fuera de sí, comenzó a sacudir la cabeza repetidamente, murmurando un «no, no, no», tan aterrorizado y lleno de pánico que varias de las madrinas retrocedieron, sintiendo el peso del pánico contagioso que emanaba de la novia. Arturo dio 2 pasos vacilantes hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, porque reconocía ese diminuto tamaño, esa forma vulnerable de caminar, esa fragilidad esencial, esa presencia que jamás debió haber desaparecido tan abruptamente de su vida. Julia no podía apartar la mirada de la niña, porque, incluso sin ver su rostro, su estado físico era dolorosamente perceptible y aterrador. Sus hombros eran delgados, sus brazos finos como ramitas, sus piernas vacilantes. Llevaba un vestido rojo, sucio y arrugado, cuyo tejido ondeaba como una bandera de auxilio desesperado. Con cada paso de la niña, el jardín parecía encogerse, acercando a todos a una verdad tan devastadora que, incluso el cielo, antes tan claro y brillante, comenzaba a verse oscuro y amenazador. El murmullo que se había extendido entre los invitados se convirtió en un shock colectivo absoluto cuando la niña levantó su rostro por primera vez. Reveló unos ojos hundidos y sombreados por ojeras demasiado oscuras para una pequeña, mejillas marchitas, la piel marcada por extrañas manchas y una expresión de miedo y abandono que solo alguien muy pequeño y profundamente herido podría llevar. Elena soltó un grito agudo que hizo que todos se estremecieran, como si intentara evitar que el mundo viera aquello que con tanto esfuerzo había luchado por mantener oculto. Pero su madre, Inés, la sujetó del brazo con brutalidad, intentando mantenerla alejada del centro de atención, temiendo la mirada de juicio que comenzaba a prender fuego en el jardín. Arturo se cubrió la boca con la mano, dejando escapar un sollozo fuerte, casi animal, reconociendo en ese mismo instante a la niña como su hija, Clara. Era la hija que él había creído que estaba segura y estudiando felizmente en un internado lejano, la niña que imaginaba sonriendo, mientras en realidad estaba sobreviviendo a lo imposible en algún lugar oscuro. Y Julia,
Con los ojos humedecidos por la emoción y el dolor, se dio cuenta de que ese momento no era simplemente una revelación. Era un desesperado y tardío pedido de auxilio, un trágico regreso, un grito silencioso que finalmente encontraba testigos dispuestos a escuchar. El viento sopló con fuerza, levantando las delicadas pétalos blancos del pasillo, como si incluso la naturaleza estuviera reaccionando al inmenso sufrimiento de la pequeña. Toda la escena explotó emocionalmente cuando la niña balbuceó una única palabra con su voz débil, ronca, casi inaudible: «Papá». Y ese pequeño sonido, tan frágil pero tan cargado de verdad, rompió cualquier barrera emocional que aún mantenía a Arturo en pie. Corrió hacia ella sin pensar, sin respirar, sin mirar a nadie, ignorando los gritos de la gente, ignorando al celebrante, ignorando incluso su propia boda, porque el amor de padre finalmente se había liberado del anestésico emocional que Elena lo había forzado a tragar durante meses. Elena intentó detenerlo, agarrándolo del brazo con una desesperación absoluta, pero él la empujó con más fuerza de la que pretendía, haciendo que la novia tropezara hacia atrás mientras gritaba algo ininteligible, completamente fuera de sí y control. La madre de Elena corrió para impedir que la niña se acercara, pero los invitados, algunos indignados, otros profundamente horrorizados, y todos dándose cuenta de que había algo terrible detrás de esa aparición, la sujetaron. Julia cayó de rodillas, llorando en silencio, porque la verdad finalmente estaba allí, ante todos. Clara, delgada, frágil y visiblemente herida, era la prueba viviente de todo lo que ella había temido durante semanas. Y mientras Arturo abrazaba a su hija con todo su cuerpo, como si intentara pegar los pedazos rotos de un alma demasiado pequeña para tanto dolor, todo el jardín entendió que esa boda nunca debió haber sucedido. Comprendieron que la revelación no había hecho más que empezar y que lo peor estaba por llegar. El abrazo entre Arturo y Clara pareció suspender el tiempo, como si el mundo entero se hubiera detenido para ser testigo de ese reencuentro que jamás debió haber sido interrumpido. Mientras el padre apretaba a la niña contra su pecho con una desesperación que desgarraba el alma de cualquiera que observara la escena, Elena comenzó a retroceder lentamente, como si la gravedad misma se hubiera vuelto en su contra, ejerciendo una presión insoportable sobre sus hombros. Cada mentira que había contado, cada manipulación que había construido, cada sonrisa falsa que había usado para ocultar la terrible realidad, ahora caía sobre ella como una sentencia. Su madre, Inés, dándose cuenta de que la situación estaba completamente fuera de control, intentó tirar de ella para alejarla, pero sus piernas parecían estar hechas de plomo, incapaces de cargar el peso de la culpa que finalmente emergía de las sombras de la mansión. Y los invitados, demasiado conmocionados para moverse o hablar, observaban cada detalle con los ojos abiertos, absortos en la cruda verdad. Julia se levantó con dificultad, sintiendo que sus piernas temblaban, pero sabía que era su momento de actuar, porque aún quedaban partes de esa historia que nadie conocía. Eran las piezas que completarían el sombrío rompecabezas de las Balmón. Mientras caminaba lentamente hacia el altar improvisado, se dio cuenta de que la mirada de los presentes cambiaba. Dejaron de ver a una simple limpiadora para reconocer a alguien que sabía más de lo que debía. Alguien que estaba a punto de revelar secretos capaces de destruir reputaciones enteras y fortunas. El viento sopló fuerte, levantando pétalos de flores y mechones de cabello, como si la naturaleza estuviera abriendo el camino para que la verdad se manifestara, sin obstáculos. Inés, ahora completamente desesperada, intentó alejar a su hija del centro de la atención, repitiendo en susurros agresivos que aún podían controlar la narrativa, que todavía podían darle la vuelta al juego y salvar la situación.
Pero Elena ya había perdido todo rastro de sanidad emocional, murmurando palabras incoherentes, señalando a la niña con manos temblorosas, como si intentara convencerse de que Clara no era real, de que ese regreso era una alucinación imposible. Los invitados comenzaron a murmurar frases llenas de indignación, algunos levantándose para ver mejor, otros filmando todo con celulares que temblaban en sus manos. Ese momento había superado cualquier límite de lo aceptable, revelando una crueldad que nadie había imaginado pudiera esconderse detrás de vestidos caros y sonrisas perfectas. Arturo, aún arrodillado abrazando a su hija, levantó el rostro lentamente, con lágrimas que corrían sin control, y su mirada se encontró con la de Elena. Lucino transmitió un dolor tan profundo y una furia tan silenciosa que le arrancó un gemido ahogado a la novia. Ella dio un paso hacia atrás, tropezando con la basta de su vestido, mientras intentaba decir algo que justificara lo injustificable, pero su voz falló repetidamente, rompiéndose en el aire como cristal quebrado, y Julia, observando cada detalle, sabía que ese era el instante en que la verdad tenía que emerger en su totalidad, porque lo que estaba a punto de revelar sería aún más devastador que la aparición de Clara. Entonces, en medio del silencio denso que se había apoderado del jardín, Clara abrió los ojos lentamente y miró fijamente a Julia. Era como si reconociera en la limpiadora a la única persona que había visto su dolor antes de que fuera revelado al mundo, y Julia sintió que el pecho se le oprimía de una manera casi insoportable, porque esa mirada cargaba el peso de meses de sufrimiento, abandono y un miedo paralizante. Se acercó, se arrodilló junto a Arturo y tocó suavemente la mano de la niña, diciéndole con la voz quebrada por la emoción que estaba allí, que todo iba a estar bien y que ya no estaba sola. Elena gritó algo como «¡Saquen a esa mujer de aquí!», pero nadie se movió para obedecer su orden, porque en ese instante toda la atención estaba centrada en la niña debilitada que luchaba por mantener los ojos abiertos. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La forma en que Clara apretó los dedos de Julia, a pesar de su extrema debilidad, provocó lágrimas en varios invitados, quienes finalmente entendieron que esa niña no estaba en un internado de lujo. Estaba sobreviviendo a algo mucho peor. Algo que era evidente por su extrema delgadez, por las marcas oscuras en sus pequeñas piernas y por la forma en que temblaba al respirar. Mientras tanto, Inés intentaba desesperadamente arrastrar a su hija para alejarla, pero Elena se debatía en puro pánico, gritando que no podía ser ahora, que no estaba lista. Involuntariamente revelaba que siempre había sabido que ese momento de confrontación llegaría. Y Julia se dio cuenta de que, detrás de toda esa fachada, todavía había piezas del rompecabezas que no encajaban y que había llegado la hora de comenzar a revelarlas por el bien de Clara. Arturo, con la voz casi desapareciendo en un susurro, le preguntó a su hija dónde había estado, y Clara intentó responder, pero su cuerpo frágil no permitió que las palabras salieran con claridad. Julia puso su mano sobre el hombro de Arturo y le dijo que había mucho, mucho más, y que él necesitaba ser fuerte para escuchar la verdad. Le advirtió que lo que estaba a punto de emerger no era solo sobre negligencia, sino sobre una red de decisiones frías y calculadas, tomadas por Elena y su madre para deshacerse de Clara. Los invitados comenzaron a apoyarse unos en otros, murmurando frases de horror y dándose cuenta de que la historia era aún más profunda y oscura de lo que habían imaginado al principio. Elena, completamente fuera de sí, gritó a todos que ignoraran a Julia, diciendo que ella estaba inventando todo, pero su voz ya no tenía ninguna credibilidad.
Era el grito desesperado de alguien que veía su máscara desmoronarse frente a 100 testigos atónitos. Y cuando Inés intentó acercarse para intervenir, Julia levantó la mano, pidiendo a todos que guardaran silencio, porque sólo así Clara podría decir algo más con la poca fuerza que le quedaba. Todo el jardín se quedó en silencio, incluso las hojas en los árboles parecieron detenerse en el aire. Y entonces la niña murmuró con la voz más frágil que jamás había existido: «Ella me dejó allí, sola». Esas pocas palabras fueron suficientes para arrancar gritos de indignación de los invitados, como si cada sílaba estuviera cargada con el dolor acumulado de meses. Y Elena, al escucharlas, se desplomó por completo, cubriendo su rostro con las manos mientras susurraba un «no» tras otro. Fue en ese punto de quiebre que Julia se dio cuenta de que ya no había forma de proteger a nadie de esa verdad devastadora. La historia completa tenía que ser contada, y solo ella poseía toda la información necesaria para hacer que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran para el millonario y los testigos. Respiró profundamente. Se levantó lentamente y se dirigió a los invitados, a Arturo y a la cámara de un camarógrafo que había sido contratado para documentar la boda y que ahora estaba registrando la verdad más devastadora de la élite de la ciudad. Dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas, que semanas antes había encontrado documentos ocultos. Había presenciado comportamientos sumamente sospechosos y había escuchado conversaciones cortadas a la mitad. Todo, absolutamente todo, apuntaba al hecho de que Clara nunca estuvo en un internado respetable, sino en un lugar clandestino donde, según los indicios, los niños eran tratados como un peso indeseado o estorbos. Los invitados se llevaron las manos al rostro, profundamente conmocionados. Elena intentó abalanzarse sobre Julia, pero fue contenida inmediatamente por dos de los padrinos que, indignados, le gritaron que se mantuviera alejada de la niña. Inés, dándose cuenta de que estaba a punto de ser expuesta por completo, comenzó a buscar desesperadamente una salida, mirando a su alrededor como un animal acorralado y derrotado. Pero ya era demasiado tarde para escapar. Julia iba a hablar, Arturo iba a escuchar la verdad, Clara había sido encontrada y la revelación estaba a punto de explotar de forma irremediable e imparable. Y cuando Julia abrió la boca para revelar el primer fragmento del plan macabro, todos en el jardín sintieron con una certeza escalofriante que lo peor, lo absolutamente inimaginable, aún estaba por llegar a sus oídos. Cuando Julia finalmente comenzó a revelar toda la verdad que había guardado, todo el jardín se transformó en un escenario de silencio absoluto. Fue como si incluso el viento se hubiera detenido para escuchar cada palabra que salía de su boca, y cada frase que ella pronunciaba era como hurgar en una herida abierta en el alma de cada uno de los presentes. Contó que había encontrado recibos escondidos, documentos hechos trizas e incluso una vieja agenda de Inés, la madre de Elena, donde había anotaciones detalladas sobre gastos de mantenimiento externo y visitas a lugares sospechosos. Lo más escalofriante fue una lista de niños identificados solo por números, lo que provocó que varios invitados soltaran gritos ahogados de horror. Además, reveló que el chofer jubilado había visto a las dos mujeres entrando en el edificio clandestino donde Clara estaba semanas antes de su desaparición oficial. Y lo más terrible es que Elena se había reunido con los administradores de ese lugar, ofreciendo una gran suma de dinero para que desaparecieran a una niña problemática. Esas palabras cayeron como ladrillos sobre la cabeza de todos, haciendo que el celebrante dejara caer el libro de votos al suelo y que varias madrinas se llevaran las manos al rostro en un gesto de espanto. Arturo temblaba tanto que parecía a punto de desmayarse, pero no soltaba a su hija.
Entender la verdad en ese momento era más doloroso que cualquier herida física, y Elena, al escuchar cada acusación, rugió de desesperación, intentando gritar que todo era mentira. Sin embargo, su propia madre, Inés, con el rostro desfigurado por el pánico y el remordimiento, soltó un sollozo que lo confirmó todo sin necesidad de decir una sola palabra. Y Julia, con lágrimas corriendo por sus mejillas de forma imparable, concluyó su terrible relato con una frase lapidaria: Clara nunca fue el problema. El problema era el plan de ellas, su ambición desmedida. La confesión silenciosa de Inés incendió por completo el jardín. Los invitados comenzaron a volverse contra ella como una ola de indignación viva, señalando, gritando y exigiendo explicaciones, mientras Elena intentaba desesperadamente huir del contacto de las personas que ahora la veían como un ser monstruoso y no como la novia perfecta que había exhibido en sus redes sociales. Arturo finalmente se puso de pie, aún abrazando a Clara con fuerza, y dio unos pasos lentos hacia su prometida, con los ojos llenos de dolor y la respiración entrecortada. Cada paso que daba parecía cargar el inmenso peso de todos los meses de vida de su hija que había perdido por su ceguera. Cuando se detuvo frente a Elena, ella intentó tocarle el brazo y murmurar que había hecho todo por el bien de ellos. Pero Arturo apartó su mano con tanta repulsión que ella cayó de rodillas. Comenzó a implorar sin coherencia, como alguien que ha perdido por completo la noción de la realidad que la rodea. Inés, su madre, intentó defenderla con un último esfuerzo, diciendo que Arturo era un ingrato, que no entendía el sacrificio que habían hecho, pero esas palabras solo provocaron una reacción violenta de los invitados, quienes comenzaron a rodearla con expresiones de puro horror moral e indignación. Y fue en ese instante de caos que Clara, incluso en su debilidad, levantó su rostro y susurró con voz rota: «Ella me dejó allí sola». Todo el jardín reaccionó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Elena soltó un grito agudo, pero ahora ya nadie la escuchaba. Las máscaras de las Balmón estaban completamente rotas, sus planes estaban destruidos y toda la verdad había sido expuesta de forma tan irreversible como la implacable luz del sol. La policía, que había sido llamada discretamente por uno de los padrinos durante el inicio del caos, llegó minutos después. Entraron por el portón principal, con las sirenas apagadas, pero con la seriedad de quienes ya sabían que estaban a punto de lidiar con un caso de extrema gravedad. Cuando los agentes se acercaron a la zona de la ceremonia, Elena entró en pánico absoluto, intentando correr hacia el interior de la mansión. Parecía creer que aún podía esconderse entre las mismas paredes donde tantas mentiras se habían construido, pero fue contenida inmediatamente por dos policías que la sujetaron de los brazos. Ella gritaba frases incoherentes sobre ser la novia perfecta y la única capaz de cuidar de esa familia, demostrando con cada palabra perdida que su sanidad mental se había roto por completo. Su madre intentó impedir la detención, argumentando que todo era un simple malentendido, pero los documentos que Julia tenía en sus manos hablaban más fuerte que cualquier excusa. Los policías se acercaron también a Inés, colocándola junto a su hija para tomarles declaración. Bajo custodia policial, los invitados observaban la escena atónitos, algunos filmando, otros llorando y otros abrazando a personas que ni siquiera conocían, buscando consuelo en cualquier lugar posible. Y Arturo, protegiendo a Clara con todo su cuerpo, se alejó lentamente de la escena, caminando lejos del dolor de la verdad y en dirección al primer atisbo de paz genuina que había tenido en meses. Julia lo siguió de cerca, como la guardiana silenciosa de ese reencuentro que ella había hecho posible con su valentía. Cuando los coches de policía finalmente partieron, llevándose a Elena y a su madre,
El jardín comenzó a vaciarse lentamente de invitados. Arturo se arrodilló con Clara en sus brazos bajo la sombra de un árbol en flor. Lloraba de alivio, de culpa, de dolor y de amor, todo al mismo tiempo, mientras la niña, a pesar de su debilidad, apretaba su cuello con fuerza. Era como si ese simple gesto fuera lo único capaz de mantenerla anclada al mundo y a la vida. Julia se quedó de pie junto a ellos, con los ojos llenos de lágrimas, porque sabía que ese día no había sido solo el final de un matrimonio orquestado. Había sido el renacimiento de toda una familia que estuvo a punto de ser destruida por las manos de dos mujeres movidas por una ambición ciega y monstruosa. Y cuando Arturo levantó la mirada hacia Julia, los dos compartieron un silencio lleno de profundo significado. Él entendió por primera vez en su vida que si Clara estaba viva y a salvo, era única y exclusivamente gracias a ella. La mujer aparentemente sencilla y humilde que vio lo que nadie quiso ver y que tuvo el coraje de actuar cuando todos los demás prefirieron ignorar la verdad. El sol comenzó a ponerse, iluminando la escena con un brillo dorado que parecía renovar el aire pesado que flotaba sobre la mansión. Y Clara, con su voz, débil, pero con un tono que ahora era firme, murmuró una simple frase: «Quiero ir a casa». Arturo sonrió entre lágrimas, besó la frente de su hija y le prometió que jamás volvería a dejarla sola. Y Julia, al respirar profundamente, se dio cuenta de que las historias más increíbles y absurdas de la vida no ocurren en las telenovelas. Suceden donde nadie espera, y ese día, la verdad, a pesar de la oscuridad, finalmente triunfó sobre la mentira y la ambición. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.